En las páginas del tiempo, el libro de Enoc se alza como un enigma de épocas pasadas. Con fecha entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, este antiguo texto apócrifo se atribuye a Enoc, el bisabuelo de Noé, aunque su autor permanece en el misterio. A pesar de su exclusión de la mayoría de los cánones bíblicos, tanto judíos como cristianos, su influencia en la teología y la literatura ha sido profunda y persistente. En el contexto histórico del libro de Enoc, se revela un tiempo en el que el judaísmo atravesaba una fase de transformación, inmerso en corrientes como el apocalipticismo y un renovado interés por la angelología. En este escenario de cambio, Enoc emerge con una visión que se distancia de las tradiciones establecidas, abordando temas de gran profundidad teológica. Uno de los pasajes más intrigantes del texto es el libro de los vigilantes. La narrativa nos transporta a un mundo donde ángeles caídos, conocidos como vigilantes, descienden a la tierra. Su unión con mujeres humanas y la procreación de gigantes pintan un panorama donde lo divino y lo terrenal se entrelazan de manera siniestra, desafiando las concepciones tradicionales sobre el mal y la justicia divina. Aunque el libro de Enoc no fue incluido en el canon cristiano, su sombra se extiende a través de los primeros textos cristianos. Autores de los primeros siglos reflejan en sus escritos conceptos del libro, como el juicio final, la resurrección y la figura del Mesías, sugiriendo una influencia que se filtra en el tejido de la creencia cristiana. Mientras que algunos grupos, como los etíopes, lo conservaron en su canon bíblico, otros lo rechazaron. El redescubrimiento de sus manuscritos en lengua etíope en el siglo XVIII reavivó el interés en su contenido y contexto histórico, abriendo una nueva ventana a su estudio y comprensión. El libro de Enoc no es meramente un artefacto literario, es una clave para desentrañar la evolución de las creencias religiosas, las disputas ideológicas y las influencias culturales que moldearon el judaísmo y el cristianismo primitivo. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy veremos la importancia de este libro en nuestra vida moderna. Quédate hasta el final y descubre cómo este libro recobra vital importancia para explicar mejor nuestra realidad. El libro de Enoc despliega una estructura que teje sus temas a través de 5 partes principales, cada una imbuida con su propio carácter y propósito. La primera sección, conocida como Introducción y Ascensión de Enoc, nos introduce a Enoc, el patriarca venerado, quien es transportado a los cielos en un viaje celestial cargado de misterio. Este ascenso no es meramente un desplazamiento físico, sino un tránsito hacia el dominio de lo divino, donde Enoc recibe visiones y revelaciones que servirán como el trasfondo para el resto del libro. Esta experiencia de ascensión es una tradición común en la literatura apocalíptica, estableciendo el tono para el viaje espiritual que está por venir. En la segunda parte, los vigilantes y los nefilim, el relato toma un giro sombrío y fascinante. Se narra la caída de los vigilantes, ángeles que, desafiando su naturaleza celestial, descienden a la tierra y se entrelazan con mujeres humanas. De esta unión nacen los nefilim, gigantes cuyos actos corruptos desdibujan las fronteras entre lo sagrado y lo profano. La historia revela cómo esta corrupción celestial impacta el mundo de los hombres, en un reflejo de las luchas morales y espirituales que atraviesan el texto. La tercera parte, los juicios divinos y la cosmología, se adentra en un ámbito de justicia y estructura universal. Enoc describe los juicios que se avecinan sobre los pecadores y los injustos, mientras ofrece una visión cosmológica que despliega la arquitectura del cosmos y el rol del ser humano dentro de él. Esta sección sirve como una meditación sobre el orden divino y el destino de la humanidad, un recordatorio de la justicia implacable y el equilibrio cósmico. El cuarto segmento, el Hijo del Hombre y el juicio final, introduce una figura central y enigmática, el Hijo del Hombre. Este personaje mesiánico es presentado como el juez final que desempeñará un papel crucial en el desenlace del mundo. Enoc, en ocasiones, parece anticipar o prefigurar esta figura, sugiriendo una conexión entre el antiguo patriarca y el esperado Salvador. Finalmente, en Exhortaciones y Profecías, el libro culmina con un llamado a la piedad y advertencias sobre los peligros de la inmoralidad. Este segmento está impregnado de profecías sobre el futuro, que abarcan desde la llegada del Mesías hasta la destrucción de los impíos. Aquí, el texto se convierte en una obra de advertencia y esperanza, instando a los lectores a reflexionar sobre su conducta y el destino que les espera.
A través de estos 5 segmentos, el libro de Enoc ofrece un viaje fascinante y multifacético, que entrelaza el misterio del cosmos con la moral humana, proporcionando un marco en el que lo divino y lo terrenal convergen en un relato apocalíptico y revelador. La estructura narrativa se entrelaza de manera fascinante con una serie de elementos estructurales que destacan y enriquecen el texto. Cada una de las 5 partes principales del libro se encuentra profundamente conectada con estos elementos, creando un tejido de significados y simbolismos que invitan a la reflexión. En la introducción y ascensión de Enoc, el libro establece su estructura visionaria a través de un viaje celestial que sirve como marco para las visiones que Enoc recibe. Estas visiones, cargadas de simbolismo, requieren una interpretación alegórica, reflejando una revelación que se despliega a lo largo de su ascenso al cielo. Este inicio no solo presenta a Enoc como el receptor de revelaciones divinas, sino que también introduce una narrativa cargada de misterio y simbolismo que permea el texto. La segunda parte, Los vigilantes y los Nefilim, ilustra un dualismo cósmico que impregna el libro. La caída de los vigilantes y la corrupción de los Nefilim encarnan una lucha constante entre el bien y el mal, un conflicto que subyace en la interacción entre lo divino y lo terrenal. Este dualismo no solo configura la estructura del relato, sino que también refleja una visión del mundo en la que las fuerzas opuestas se enfrentan en una batalla eterna. En los juicios divinos y la cosmología, se despliega una detallada cosmología que describe la estructura del universo y el lugar del ser humano dentro de él. Enoc ofrece visiones de un cosmos complejo, con múltiples cielos y tierras, que se entrelazan con las descripciones de los juicios divinos. Esta sección no solo revela el orden del universo, sino que también se alinea con los temas escatológicos, proporcionando un contexto para los eventos que precederán al juicio final. El cuarto segmento, El Hijo del Hombre y el Juicio Final, destaca la escatología como un tema central. La figura del Hijo del Hombre se presenta como el juez mesiánico que desempeñará un papel crucial en el desenlace de los tiempos. La descripción de este juicio final y la instauración del reino de Dios se entrelaza con la visión de los últimos tiempos que el texto explora, ofreciendo una perspectiva sobre el destino final de la humanidad y el cumplimiento de las profecías. Finalmente, en Exhortaciones y Profecías, el libro se manifiesta como un texto apocalíptico. La apocalíptica se revela en el lenguaje simbólico y en las advertencias sobre los peligros de la inmoralidad, así como las profecías sobre el futuro. Este cierre exhorta a la piedad y refleja el interés por los eventos finales, consolando y fortaleciendo a los creyentes en tiempos de crisis. La complejidad y las ambigüedades del libro de Enoc resuenan a lo largo de su estructura. La existencia de múltiples versiones y fragmentos, junto con la naturaleza simbólica de muchas de sus enseñanzas, ha llevado a debates sobre su fecha de composición y autoría. A pesar de estos desafíos, el libro sigue siendo una ventana fascinante a las creencias y preocupaciones de los judíos en la época del Segundo Templo, dejando una huella indeleble en diversas tradiciones religiosas, desde el judaísmo rabínico hasta el cristianismo primitivo y las religiones gnósticas. La figura del Hijo del Hombre se erige como un enigma que ha capturado la atención de eruditos y teólogos a lo largo de la historia. Ofrece una rica perspectiva sobre los eventos finales y el destino de la humanidad. A lo largo del libro, el Hijo del Hombre se distingue por una serie de características únicas que subrayan su importancia en la narrativa apocalíptica. Su naturaleza divina lo coloca en una esfera de poder trascendental, siendo a menudo asociado directamente con Dios. Se le atribuyen poderes cósmicos y la capacidad de ejercer juicio sobre vivos y muertos, reflejando una autoridad que trasciende lo terrenal. Su origen celestial añade una capa de misterio a su figura. Desciende del ámbito divino para cumplir una misión específica en la tierra, destacando su estatus como una entidad preexistente que interviene en el curso de la historia humana. Esta característica acentúa su papel como intermediario entre lo divino y lo mundano. En su función como juez universal, el Hijo del Hombre preside el juicio final, determinando el destino de cada ser humano. Este rol lo sitúa en el centro de los eventos escatológicos descritos en el libro, donde se lleva a cabo la separación de los justos y los impíos, y se establece el reino de Dios. La figura escatológica del Hijo del Hombre está intrínsecamente ligada a los eventos finales que marcan el fin de la era y el comienzo de una nueva etapa en la historia.
Su aparición está asociada con la destrucción de los malvados y la instauración de un reino divino, un tema central en la escatología del libro de Enoc. Además, la relación entre el Hijo del Hombre y Enoc añade una dimensión adicional al texto. En algunas versiones, Enoc es presentado como una prefiguración de esta figura mesiánica, sugiriendo una conexión profunda entre ambos personajes. Al analizar el Hijo del Hombre en el contexto de la estructura visionaria del libro de Enoc, se observa que su figura encarna el clímax de las visiones recibidas por Enoc durante su ascensión. Estas visiones simbólicas y alegóricas, que exploran el dualismo cósmico y la cosmología del universo, encuentran su punto culminante en la manifestación de esta figura mesiánica. Su papel como juez universal refleja la tensión entre el bien y el mal, y su presencia en el juicio final resuena con los temas apocalípticos que caracterizan al libro. La complejidad de la figura del Hijo del Hombre y su integración en el tejido del libro de Enoc reflejan la riqueza y la ambigüedad del texto. La diversidad de interpretaciones y la naturaleza simbólica de sus descripciones plantean desafíos para los estudiosos, pero también enriquecen nuestra comprensión de las creencias y preocupaciones religiosas de la época del Segundo Templo. Esta figura mesiánica anticipa conceptos clave que resonarán en la teología cristiana y ofrece una ventana a las expectativas escatológicas del período. Sus atributos divinos y su rol en el juicio final se reflejan en muchas de las características atribuidas a Jesús de Nazaret, creando un puente entre las esperanzas mesiánicas del judaísmo y las creencias cristianas emergentes. Esta figura actúa como un precursor del Mesías cristiano, ilustrando cómo las expectativas mesiánicas evolucionaron y se consolidaron en la tradición cristiana. Desde una perspectiva escatológica, el Hijo del Hombre juega un papel fundamental en la esperanza de redención y justicia. En el contexto del libro de Enoc, su aparición está vinculada a la instauración del reino de Dios y al castigo de los impíos. Esta dimensión escatológica proporciona un marco para entender la justicia divina y la restauración final, elementos que ofrecen consuelo y esperanza a los justos y advierten a los malvados sobre el destino que les espera. Comparando la figura del Hijo del Hombre en el libro de Enoc con otras figuras mesiánicas, encontramos similitudes y diferencias. En Daniel 7, el Hijo del Hombre comparte ciertos atributos con la figura de Enoc, como su rol en la justicia y el juicio, pero difieren aspectos específicos de su función y su descripción. El Salmo 2, por otro lado, presenta una figura mesiánica con un enfoque más terrenal y real político, contrastando con el énfasis escatológico y cósmico del Hijo del Hombre en Enoc. Surgen preguntas que profundizan en su significado y sus conexiones intertextuales. ¿Cómo se relaciona el Hijo del Hombre en Enoc con las concepciones mesiánicas del judaísmo rabínico? Esta pregunta invita a explorar las raíces y desarrollos del mesianismo en la tradición judía. ¿Qué implicaciones tiene la identificación de Enoc como una prefiguración del Hijo del Hombre? Examinar esta conexión puede revelar cómo los personajes bíblicos se entrelazan y prefiguran futuros roles mesiánicos. ¿Cuál es la relación entre el Hijo del Hombre y el concepto de Hijo de Dios en otras tradiciones religiosas? Esta cuestión explora el impacto y la variabilidad de los conceptos mesiánicos a través de diferentes tradiciones. ¿Cómo influyó la figura del Hijo del Hombre en el desarrollo de la cristología cristiana? Reflexionar sobre esta influencia ayuda a comprender cómo las ideas mesiánicas del libro de Enoc modelaron la teología cristiana. Dinos, ¿tú qué piensas sobre todo esto? Déjalo en tus comentarios. En el libro de Enoc, la figura del Hijo del Hombre y la cosmología enoquiana se entrelazan en una danza compleja y reveladora, proporcionando una visión rica y multidimensional del universo y de la teología que lo sustenta. La estructura narrativa del libro y su cosmovisión apocalíptica están inextricablemente vinculadas, creando un entramado donde el Hijo del Hombre y la cosmología interactúan para ofrecer una comprensión más profunda del destino humano y el orden divino. En primer lugar, la cosmología enoquiana configura un universo jerárquico y divino en el que el Hijo del Hombre desempeña un papel central. El universo, dividido en múltiples cielos, cada uno más elevado y perfecto que el anterior, establece un contexto en el cual el Hijo del Hombre actúa como juez universal. Estos cielos, habitados por diferentes órdenes de ángeles y seres celestiales, forman el escenario donde se llevan a cabo los eventos escatológicos,
incluyendo el juicio final presidido por el Hijo del Hombre. La visión jerárquica del cosmos refleja la estructura del juicio, en la que se ejecuta la justicia divina desde los niveles más altos hasta los más bajos de la existencia. En esta estructura visionaria, los múltiples cielos del cosmos enoquiano no solo sirven como un marco para las visiones de Enoc, sino que también ilustra la escatología en la que el Hijo del Hombre juega un papel crucial. La descripción detallada de los cielos y el infierno proporciona un trasfondo para la esperanza de redención y justicia, temas que el Hijo del Hombre encarna a través de su rol en el juicio final. Esta cosmología no solo establece el contexto para los eventos finales, sino que también profundiza en la explicación del mal y el sufrimiento a través de la caída de los ángeles y la creación del infierno. La cosmogonía enoquiana, que narra la creación del universo y la caída de los ángeles, también se entrelaza con la figura del Hijo del Hombre. La caída de los ángeles y el consiguiente castigo de los pecadores proporcionan el trasfondo narrativo para la misión del Hijo del Hombre, quien actúa como el ejecutor de la justicia divina en un universo que ha sido perturbado por el pecado y la rebelión. El Hijo del Hombre, en su función de juez, refleja la restauración del orden divino y el establecimiento de un nuevo reino en el que se redime a los justos y se castiga a los impíos. El simbolismo y alegoría presentes en la cosmología enoquiana también enriquecen la comprensión de la figura del Hijo del Hombre. Los múltiples cielos pueden simbolizar niveles de realidad o estados de conciencia que el Hijo del Hombre atraviesa y juzga. La caída de los ángeles, a su vez, puede ser vista como una alegoría del pecado y la corrupción que el Hijo del Hombre debe erradicar en su papel de juez final. La influencia en otras tradiciones religiosas destaca como la cosmología enoquiana y la figura del Hijo del Hombre han dejado una marca duradera. Esta influencia se extiende al gnosticismo, al cristianismo primitivo y a corrientes esotéricas, donde los conceptos de justicia divina, juicio final y la estructura del universo han sido reinterpretados y adaptados. La figura del Hijo del Hombre, en particular, ha contribuido a la cristología cristiana, moldeando las concepciones sobre el Mesías y su papel en la historia divina. Al reflexionar sobre la relación entre la figura del Hijo del Hombre y la cosmología enoquiana, se plantean preguntas profundas. ¿Cómo se relaciona la cosmología enoquiana con las concepciones cosmológicas de otras culturas antiguas? Esta pregunta invita a explorar las influencias y paralelismos entre las visiones del universo en diferentes tradiciones. ¿Qué implicaciones tiene la existencia de múltiples cielos para la comprensión de la divinidad y la relación entre el mundo terrenal y el celestial? Reflexionar sobre esto ayuda a desentrañar el significado de los cielos en la estructura del cosmos y su relación con la divinidad. ¿Cómo se refleja la cosmología enoquiana en el arte y la literatura? Esta cuestión explora la representación simbólica y estética de los conceptos enoquianos en la creatividad humana. ¿Qué elementos de la cosmología enoquiana han sido recuperados y reinterpretados en tradiciones posteriores? Examinar esto revela la continuidad y adaptación de ideas enoquianas en contextos religiosos y culturales posteriores. En conjunto, la figura del Hijo del Hombre y la cosmología enoquiana ofrecen una visión intrincada y multidimensional del universo, donde la justicia, la redención y el orden divino se entrelazan en un relato apocalíptico que ha dejado una huella duradera en la tradición religiosa y cultural. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal, déjanos un like y tus comentarios.